Hay una pregunta que parece sencilla, pero que empieza a incomodar en cuanto la dices en voz alta. ¿Por qué tu religión te parece completamente normal, mientras que las creencias de otra persona pueden parecerte absurdas o incluso imposibles? La respuesta no suele estar en una investigación que hayas realizado por tu cuenta, ni en una comparación cuidadosa entre diferentes tradiciones religiosas, sino en algo mucho más básico. Casi todos recibimos una religión antes de tener la edad suficiente para cuestionar qué nos están pidiendo o aceptar como verdad. A otra persona, nacida en otro lugar o dentro de otra familia, le ocurrió exactamente lo mismo, solo que recibió una creencia diferente. Hoy existen religiones con millones de seguidores que contienen enseñanzas extraordinarias, ideas que podrían parecer completamente alejadas de la realidad si alguien te las presentara por primera vez cuando ya fueras adulto. Y lo más interesante es que algunas de esas ideas tienen paralelos sorprendentes dentro del cristianismo, aunque cambien los nombres, los personajes y el contexto. Cuando una persona conoce únicamente una versión desde la infancia, esa versión termina pareciendo natural, mientras que las demás pueden parecer extrañas, simplemente porque nunca fueron las que escuchó primero. Por eso vale la pena hacer algo que normalmente no hacemos: colocar varias de estas creencias una junto a otra y observarlas con la misma distancia. No se trata de decir automáticamente que una religión es falsa y otra verdadera, sino de preguntarnos por qué aplicamos un nivel de incredulidad tan diferente, dependiendo de quién nos enseñó una determinada historia. Y para empezar, conviene examinar una religión cuya doctrina interna resulta tan peculiar que, cuando se presenta fuera de su contexto, muchas personas inmediatamente entienden por qué puede parecer difícil de aceptar. Hablemos de la cienciología, porque probablemente has oído su nombre, pero quizá nunca hayas conocido con precisión lo que enseñan algunos de sus niveles doctrinales más reservados. Durante mucho tiempo, gran parte de ese contenido permaneció fuera del conocimiento público, y la organización ha utilizado acciones legales para intentar impedir que determinados documentos fueran difundidos. Sin embargo, durante la década de 1990, antiguos miembros y procedimientos judiciales contribuyeron a que parte de ese material llegara al dominio público, a pesar de los esfuerzos legales realizados para mantenerlo restringido. Según esos documentos, hace aproximadamente 75 millones de años, existía un gobernante galáctico llamado Xenu, presentado como un dictador que controlaba una confederación formada por 76 planetas. El problema central de esa confederación era la sobrepoblación, y la solución que habría elegido Xenu, según esta narrativa, consistía en paralizar a miles de millones de seres utilizando una mezcla de alcohol y glicol, transportarlos hasta la Tierra y reunirlos alrededor de diferentes volcanes antes de destruirlos mediante explosiones nucleares. La historia se vuelve todavía más particular cuando aparece un detalle muy específico sobre las naves utilizadas para transportar a esas personas. L. Ron Hubbard las describió como semejantes a los aviones DC-8, un modelo comercial concreto que comenzó a operar en la década de 1950. Aunque la descripción relacionada con esta doctrina fue escrita posteriormente. Ese detalle es importante porque no estamos hablando simplemente de una referencia genérica a una nave espacial, sino de una comparación con una tecnología comercial muy reconocible de la época en que Hubbard estaba desarrollando estas ideas. Los seres transportados a la Tierra habrían sido destruidos físicamente, pero sus almas, conocidas dentro de la cienciología como Zetans, habrían sobrevivido. Después, según la misma enseñanza, esas entidades fueron capturadas, llevadas a lugares como Hawái y las Islas Canarias y sometidas durante 36 días a un proceso de condicionamiento mediante películas tridimensionales que les implantaban recuerdos y conceptos falsos. Aquí aparece uno de los elementos centrales de esta doctrina. Entre las ideas que Xenu habría implantado en esos Zetans, estaban conceptos relacionados con Dios, el diablo, la llamada Space Opera y la religión. En otras palabras, dentro de esta explicación,
Las religiones que existen actualmente en la Tierra, incluido el cristianismo, formarían parte de una programación creada para mantener a esas entidades confundidas durante largos periodos de tiempo. La consecuencia de esta creencia es extraordinaria. Desde esta perspectiva, los sacerdotes, rabinos, imanes y demás figuras religiosas estarían repitiendo, sin saberlo, una programación que habría sido introducida en las entidades espirituales hace millones de años. No se trata simplemente de afirmar que otras religiones están equivocadas. La explicación va mucho más lejos, porque interpreta las creencias religiosas humanas como parte de un sistema de condicionamiento cósmico. Después de que los Thetans fueran liberados de aquellos lugares, según esta doctrina, comenzaron a agruparse en grupos de miles, y perdieron la capacidad de distinguirse individualmente. Estos grupos terminarían uniéndose a los seres humanos que sobrevivieron en la Tierra, lo que significa que, de acuerdo con esta visión, cada persona viva actualmente estaría acompañada por múltiples Thetans corporales, es decir, entidades espirituales, procedentes de aquellos seres destruidos. Y esas entidades no serían simplemente pasajeros espirituales sin influencia. La doctrina sostiene que los Thetans, adheridos a una persona, pueden estar relacionados con problemas como el miedo, las enfermedades y la depresión. Por eso, uno de los objetivos de los niveles avanzados de la cienciología consiste en comunicarse con esas entidades, una por una, hasta lograr que se separen del individuo. Cuando periodistas o personas externas preguntan a miembros de la organización si realmente creen en estas enseñanzas, la respuesta que se ha descrito en numerosas ocasiones no consiste necesariamente en negar la existencia de esta doctrina. La explicación suele ser que la persona todavía no está preparada para recibir determinada información y que debe avanzar dentro de la organización antes de acceder a ciertos niveles de conocimiento. Ese acceso, además, tiene un coste considerable. Diversas investigaciones y testimonios han señalado que alcanzar los niveles superiores puede implicar cientos de miles de dólares. Y algunas estimaciones sitúan el coste acumulado necesario para llegar a los niveles donde se revela este material en cifras que pueden alcanzar aproximadamente entre $350,000 y $650,000, dependiendo de la trayectoria de cada miembro. Pero aquí es importante separar las creencias doctrinales de las políticas internas de la organización, porque no estamos hablando exactamente de la misma cosa. Una de las políticas más conocidas es la llamada desconexión, mediante la cual un miembro puede ser presionado para cortar el contacto con familiares o personas cercanas que hayan criticado públicamente a la cienciología. Eso puede tener consecuencias muy serias para las relaciones personales. Padres e hijos pueden quedar separados. Matrimonios pueden terminar y amistades de muchos años pueden romperse cuando una persona considerada crítica o contraria a la organización pasa a ser vista como alguien de quien debe mantenerse distanciado. Existe además otra política histórica asociada a L. Ron Hubbard, conocida como Fair Game o juego limpio, relacionada con la forma en que la organización debía tratar a determinados críticos y antiguos miembros. Las controversias y procesos judiciales de las décadas de 1970 y posteriores hicieron que estas políticas fueran examinadas públicamente y generaran importantes críticas. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta que esta primera comparación pretende plantear. Cuando observas la cienciología desde fuera y escuchas hablar de volcanes, aviones DC-8, entidades extraterrestres, recuerdos implantados y almas de seres destruidos hace millones de años, es muy fácil pensar que todo aquello suena completamente increíble. No necesitas necesariamente convertirte en especialista en filosofía o teología para experimentar esa reacción inicial. Basta con escuchar la historia tal como la hemos contado y preguntarte qué habrías pensado si alguien te hubiera presentado esa doctrina por primera vez cuando eras adulto, sin haber crecido dentro de ella y sin que nadie te hubiera dicho desde pequeño que era una verdad normal. Pero ahora hagamos una pausa, porque aquí es donde la comparación empieza a ser realmente incómoda.
Si la única razón por la que rechazamos una creencia es que nos parece extraña, entonces debemos aplicar exactamente el mismo criterio a todas las religiones, incluida aquella con la que crecimos. Porque de lo contrario no estamos evaluando las afirmaciones, estamos protegiendo nuestra familiaridad con ellas. Imagina por un instante que nunca hubieras oído hablar del cristianismo y que alguien, siendo tú ya adulto, se acercara para contarte su historia desde el principio. Te hablaría de un ser sumo, creo que Lucerma, de una humanidad que desobedeció una orden divina en un jardín primordial, de una condición espiritual transmitida a generaciones posteriores y de un Dios que, miles de años después, decidió entrar en la historia humana mediante el nacimiento de un niño. Después escucharías que ese niño era, al mismo tiempo, plenamente humano y plenamente divino. Te dirían que nació de una virgen, que realizó milagros, que caminó sobre el agua, que curó enfermedades mediante actos sobrenaturales, que podía controlar elementos de la naturaleza y que finalmente fue ejecutado, pero que después regresó físicamente de la muerte. Y la historia todavía continuaría. Te explicarían que después de resucitar, permaneció durante un tiempo con sus seguidores y finalmente ascendió al cielo, mientras que sus discípulos esperaban acontecimientos futuros relacionados con su regreso. También escucharías que la humanidad sería juzgada, que existe una realidad espiritual invisible y que el destino eterno de las personas depende, en parte, de cómo respondan a estas afirmaciones. Si alguien te presentara todo eso sin ningún contexto previo, probablemente tendrías preguntas. No necesariamente concluirías que es falso, pero difícilmente responderías. Claro, eso es completamente normal. Lo más natural sería pedir evidencia, preguntar de dónde provienen esas afirmaciones y comparar los relatos con otras explicaciones posibles. Sin embargo, millones de personas reciben esta historia durante la infancia de una manera muy diferente. La escuchan de sus padres, de profesores, de sacerdotes, de familiares y de una comunidad entera que trata esos acontecimientos como parte normal de la realidad. Con el paso de los años, la familiaridad comienza a funcionar como una especie de filtro psicológico, haciendo que aquello que fue aprendido primero parezca menos extraordinario que cualquier creencia que llegue después. Aquí aparece una distinción fundamental entre esto es familiar y esto es verdadero. Son dos afirmaciones completamente diferentes, pero con frecuencia las confundimos porque nuestras primeras creencias se incorporan a nuestra identidad, a nuestras relaciones familiares y a la manera en que interpretamos el mundo. Ahora volvamos a la cienciología. Para una persona que nunca ha estado expuesta a ella, la historia de Xienu puede parecer inmediatamente absurda. La idea de un gobernante galáctico, millones de seres transportados a la Tierra, volcanes, explosiones y entidades espirituales adheridas a los seres humanos parece, a primera vista, algo que no podría formar parte de una explicación seria sobre nuestra existencia. Pero la pregunta que debemos hacernos no es simplemente por qué nos parece extraña. La pregunta correcta es, ¿qué procedimiento utilizamos para decidir que una historia es verdadera o falsa? Si nuestra respuesta consiste únicamente en porque suena ridícula, entonces todavía no hemos establecido un criterio racional, porque una afirmación no se vuelve verdadera o falsa, dependiendo de cuánto tiempo llevemos acostumbrados a escucharla. Esto no significa que todas las religiones sean igualmente verdaderas, ni que todas sus afirmaciones tengan el mismo nivel de evidencia. De hecho, exactamente lo contrario. La comparación puede ayudarnos a distinguir entre afirmaciones respaldadas por evidencia y afirmaciones que dependen principalmente de tradición, autoridad, experiencia personal o fe. La dificultad aparece cuando una persona aplica un estándar extremadamente exigente a las creencias de los demás, pero uno mucho más flexible a las propias. Si alguien afirma que existen seres espirituales invisibles que influyen en nuestras vidas, quizá exigimos pruebas, pero si nuestra propia religión afirma la existencia de ángeles, demonios o espíritus, podemos aceptar esas entidades sin exigir el mismo tipo de demostración. El mismo problema aparece con los milagros.
Una persona puede escuchar que alguien ha realizado una curación sobrenatural en una religión extranjera y responder que seguramente existe una explicación natural que todavía no conocemos. Pero cuando encuentra relatos de milagros dentro de su propia tradición, puede interpretar exactamente el mismo tipo de acontecimiento como una confirmación de su fe. Esto nos lleva al corazón del problema. Las personas no suelen comenzar su vida con un mapa religioso vacío y después comparar racionalmente todas las opciones disponibles. Normalmente nacen dentro de una comunidad concreta, aprenden sus símbolos, sus historias, sus prácticas y sus respuestas, y solo después, cuando tienen suficiente edad para cuestionarlas, comienzan a descubrir que existen miles de sistemas religiosos diferentes. Y cuando ese descubrimiento ocurre, suele producir una experiencia curiosa. Uno puede mirar las creencias de otra cultura y pensar que sus seguidores fueron condicionados por su entorno, mientras permanece completamente convencido de que las propias creencias son simplemente la descripción objetiva de la realidad. Un cristiano puede pensar que una persona nacida en una familia hindú probablemente cree en determinadas deidades porque sus padres se las enseñaron. Una persona musulmana puede explicar de manera semejante las creencias cristianas. Un budista puede interpretar ambos sistemas desde un marco diferente, y una persona secular puede observar todo el proceso y concluir que el patrón fundamental parece ser el mismo. La mayoría de las personas heredan sus primeras ideas religiosas del ambiente en el que nacen. Esto no demuestra que una religión sea falsa. La procedencia de una creencia no determina automáticamente su verdad, porque una afirmación puede haber sido aprendida de nuestros padres y aún así ser correcta. Pero sí demuestra algo importante. Haber recibido una creencia desde la infancia no constituye por sí mismo una evidencia independiente de que esa creencia sea verdadera. Y esta es precisamente la razón por la que la comparación resulta tan poderosa. Cuando observamos una religión desde fuera, podemos identificar fácilmente sus elementos culturales, sus historias extraordinarias y sus mecanismos de autoridad. Pero cuando hacemos el mismo ejercicio con nuestra propia tradición, descubrimos que también tiene una historia, una cultura, una institución y una comunidad que influyen en la manera en que interpretamos sus enseñanzas. Ahora bien, existe otra diferencia que debemos tener presente. No todas las religiones utilizan exactamente los mismos métodos para transmitir sus doctrinas, y no todas poseen la misma estructura institucional. Algunas mantienen determinados conocimientos reservados para miembros avanzados, mientras que otras presentan sus principales doctrinas públicamente desde el principio. La cienciología ofrece un ejemplo especialmente claro de esta estructura gradual, porque ciertos contenidos fueron presentados como conocimientos que debían descubrirse después de alcanzar determinados niveles. Desde la perspectiva de sus críticos, esto plantea una pregunta evidente. Si una afirmación es realmente fundamental para comprender la condición humana, ¿por qué una persona tendría que pagar enormes cantidades de dinero y avanzar durante años antes de conocerla? La organización, por supuesto, tiene sus propias explicaciones para este sistema y sostiene que el conocimiento se presenta progresivamente porque los miembros necesitan preparación para comprenderlo. Esa justificación forma parte del debate, pero el hecho relevante para nuestra comparación es que el mecanismo puede producir una diferencia importante entre lo que un observador externo conoce de una religión y lo que realmente se enseña dentro de sus niveles más avanzados. Y ahora podemos regresar a la pregunta inicial con mucha más precisión. ¿Por qué la religión propia parece normal mientras las demás parecen extrañas? Una parte de la respuesta puede encontrarse en algo tan sencillo como el momento en que recibimos nuestras primeras creencias. La autoridad de las personas que nos las enseñaron y la comunidad que posteriormente confirmó que esas creencias eran normales. Pero, si queremos ser intelectualmente honestos, todavía queda una pregunta mucho más difícil. ¿Qué sucede cuando descubrimos que otras religiones también contienen historias extraordinarias, seres sobrenaturales, milagros?
revelaciones y explicaciones sobre el origen del universo, y algunas de esas ideas tienen paralelos sorprendentes con las enseñanzas que nosotros consideramos únicas. Ahí es donde la comparación deja de ser un simple ejercicio sobre la cienciología. Porque si podemos mirar una doctrina extranjera y reconocer inmediatamente que la familiaridad no es una prueba de verdad, entonces tendremos que estar preparados para aplicar exactamente la misma regla a nuestra propia religión, y esa será la parte verdaderamente incómoda del análisis. No porque demostrar que una religión es falsa sea sencillo, sino porque descubrir un criterio coherente para evaluar todas las religiones nos obliga a abandonar temporalmente la comodidad de preguntar únicamente, ¿en qué creo yo? Y empezar a preguntar algo mucho más difícil. ¿Qué razones tendría para creerlo si hubiera nacido en otro lugar, dentro de otra familia y con otra religión? Y esa pregunta nos lleva directamente al siguiente nivel de la comparación, porque una vez que aceptamos que la familiaridad puede influir en lo que consideramos normal, tenemos que examinar qué ocurre con las demás religiones cuando las observamos desde fuera. El objetivo no es burlarse de ninguna creencia, ni afirmar que millones de personas son incapaces de pensar por sí mismas, sino reconocer que todos podemos estar condicionados por el entorno en el que aprendimos a interpretar la realidad. Tomemos ahora una tradición que resulta especialmente interesante porque contiene una concepción del universo, de los seres humanos y de lo divino muy diferente de la cristiana, pero que también presenta afirmaciones que, para alguien ajeno a ella, pueden sonar extraordinarias. El hinduismo no es una religión única y uniforme con una sola doctrina, sino una enorme colección de tradiciones, escuelas filosóficas, prácticas y textos desarrollados durante miles de años. Dentro de esas tradiciones encontramos ideas sobre múltiples deidades, ciclos cósmicos inmensamente largos, reencarnación y diferentes niveles de existencia. Para muchos creyentes, estas enseñanzas forman parte de una visión coherente del universo, pero para alguien que nunca las haya conocido, pueden resultar tan extrañas como la historia de Chenu para un cristiano. La reencarnación es un buen ejemplo. En determinadas corrientes hindúes, la existencia individual no termina simplemente con una sola vida, sino que se entiende como parte de un ciclo de nacimientos y muertes conocido como samsara. Las acciones de una persona, relacionadas con el concepto de karma, tienen consecuencias que pueden influir en sus futuras existencias, mientras que el objetivo espiritual consiste en liberarse de ese ciclo. Si un cristiano escucha esta explicación por primera vez, probablemente la compare inmediatamente con su propia concepción de la vida, la muerte y el destino humano. Puede pensar que no existen pruebas suficientes para aceptar que una conciencia pueda pasar de una vida a otra. Y esa objeción es perfectamente legítima. Pero exactamente la misma actitud crítica debería aparecer cuando se examinan afirmaciones cristianas sobre la resurrección, la vida eterna o la existencia de un alma que continúa después de la muerte. La cuestión no es decidir cuál historia nos resulta más familiar. La cuestión es determinar qué razones existen para aceptar cada una. Y cuando aplicamos este criterio de manera uniforme, descubrimos que la dificultad no pertenece únicamente a las religiones que nos parecen exóticas, también alcanza a las tradiciones con las que hemos crecido. Algo semejante ocurre con las historias sobre dioses que interactúan con los seres humanos. Muchas tradiciones religiosas describen divinidades que hablan, intervienen en acontecimientos históricos, realizan milagros o transmiten mensajes a personas concretas. El cristianismo también posee esta estructura, especialmente en los relatos bíblicos donde Dios habla con profetas, realiza señales y actúa directamente en la historia. La diferencia psicológica aparece cuando cambiamos el nombre del personaje. Si alguien afirma que una deidad de una tradición desconocida intervino en una batalla, podemos considerar que se trata de una leyenda. Pero cuando nuestra propia tradición contiene relatos de intervenciones divinas, podemos utilizar palabras como revelación, milagro o providencia para describir exactamente el mismo tipo de fenómeno.
Eso no demuestra que ambos relatos sean equivalentes. Una tradición puede tener documentos más antiguos, una cadena histórica diferente, una mayor cantidad de evidencia o argumentos filosóficos más desarrollados. Lo que sí demuestra es que la palabra que utilizamos para describir una afirmación no puede sustituir a la evidencia necesaria para demostrarla. Aquí aparece una de las grandes trampas de la discusión religiosa. Muchas veces comenzamos con la conclusión y después buscamos argumentos que la protejan. Si una historia confirma lo que ya creemos, estamos dispuestos a concederle el beneficio de la duda. Si contradice nuestra tradición, buscamos inmediatamente una explicación alternativa. La psicología humana hace que esto sea especialmente fácil. Queremos mantener una imagen coherente de nosotros mismos, de nuestra familia y de la comunidad a la que pertenecemos, por lo que una evidencia que amenace nuestras creencias puede sentirse como una amenaza personal, incluso cuando la discusión original era puramente intelectual. Por eso comparar religiones no significa simplemente hacer una lista de doctrinas extrañas. Significa preguntar qué mecanismo permite que una persona considere una afirmación increíble cuando procede de otra tradición, pero razonable cuando procede de la propia. Consideremos ahora otra tradición ampliamente conocida, el Islam. Para un musulmán, el Corán es la revelación de Dios transmitida al profeta Mahoma. Y esta afirmación ocupa una posición central en su comprensión de la realidad. Para una persona que no comparte esa fe, sin embargo, la afirmación de que un texto procede directamente de Dios requiere una justificación, porque la autoridad del libro no puede demostrarse simplemente citando el propio libro. Aquí encontramos exactamente el mismo problema dentro del cristianismo. Si alguien afirma que la Biblia contiene revelación divina, una persona que no acepte previamente esa premisa puede preguntar por qué debería considerarla una comunicación de Dios. Decir que la Biblia es inspirada, porque la Biblia afirma o implica su autoridad, no resuelve por sí solo la cuestión. Simplemente vuelve a colocar la conclusión dentro del argumento. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre cualquier texto sagrado. ¿Cómo distinguimos una revelación divina de un documento humano que afirma ser una revelación divina? La existencia de un libro religioso no demuestra automáticamente que su contenido proceda de una fuente sobrenatural. De la misma manera que la antigüedad de un documento tampoco demuestra que cada afirmación contenida en él sea verdadera. El problema se vuelve todavía más interesante cuando observamos que diferentes religiones poseen escrituras que sus propios seguidores consideran especiales. Cada comunidad puede señalar características internas, experiencias personales, tradiciones históricas o argumentos filosóficos para defender su texto. Pero si queremos comparar honestamente todas esas afirmaciones, debemos utilizar criterios que no dependan exclusivamente de aceptar previamente una de las religiones. Por ejemplo, un creyente puede decir que siente la presencia de Dios cuando lee su texto sagrado. Esa experiencia puede ser profundamente significativa para la persona que la vive, pero no constituye necesariamente una prueba universal, porque seguidores de otras religiones pueden describir experiencias espirituales igualmente intensas mientras llegan a conclusiones completamente diferentes. Esto plantea un problema importante para el argumento basado únicamente en la experiencia personal. Si dos personas tienen experiencias religiosas sinceras pero incompatibles entre sí, no podemos resolver la contradicción simplemente afirmando que ambas experiencias son prueba absoluta de sus respectivas doctrinas. Necesitamos algún método adicional para evaluar las conclusiones que cada experiencia pretende respaldar. Y aquí es donde la historia vuelve a ser importante. Las religiones no existen solamente como colecciones de creencias abstractas. También son instituciones históricas que han evolucionado, interpretado textos, establecido autoridades y respondido a cambios culturales. El cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y muchas otras tradiciones poseen historias complejas, llenas de debates internos, divisiones, reformas y reinterpretaciones.
Cuando una persona descubre esa diversidad dentro de su propia religión, puede experimentar algo parecido a lo que ocurre al estudiar religiones extranjeras. Comprende que aquello que parecía una tradición única y perfectamente definida, en realidad contiene múltiples escuelas y desacuerdos sobre cuestiones fundamentales. Incluso dentro del cristianismo existen diferencias profundas sobre el bautismo, la salvación, la autoridad de la Iglesia, interpreta la Biblia, la naturaleza de la Eucaristía, el papel de María y el significado de numerosos pasajes. Si todos los cristianos poseen la misma Biblia, pero llegan a conclusiones diferentes sobre algunas de sus enseñanzas centrales, entonces la existencia del texto por sí sola no elimina la necesidad de interpretación. Esto también nos ayuda a comprender por qué las comparaciones religiosas pueden resultar tan incómodas. No basta con señalar que otra religión tiene doctrinas que parecen extrañas. Debemos estar dispuestos a examinar si nuestras propias doctrinas presentan dificultades similares cuando las observamos desde una perspectiva externa. Y cuanto más hacemos esa comparación, más claro se vuelve que la pregunta inicial no consiste simplemente en saber cuál religión parece más rara. La cuestión verdaderamente importante es si tenemos un método capaz de distinguir entre una afirmación extraordinaria que merece ser aceptada y otra que merece ser rechazada. Si ese método funciona únicamente cuando se aplica a las religiones de los demás, entonces no es realmente un método. Es simplemente una herramienta de defensa de nuestras propias convicciones, y una investigación honesta exige algo más difícil. Aplicar el mismo estándar, incluso cuando el resultado puede obligarnos a reconsiderar aquello que siempre hemos considerado normal. Y cuando aplicamos ese mismo criterio a todas las tradiciones, aparece un patrón que resulta difícil ignorar. Las religiones pueden diferir profundamente en sus nombres, sus símbolos y sus historias, pero muchas intentan responder a las mismas preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué fuerzas gobiernan el universo? ¿Y qué debemos hacer para vivir correctamente? Eso no significa que todas las religiones enseñen lo mismo. De hecho, sus respuestas pueden ser incompatibles entre sí, y precisamente por eso la comparación es importante. Si dos religiones ofrecen explicaciones diferentes sobre la naturaleza de Dios, el destino del ser humano o el origen del universo, ambas no pueden ser literalmente correctas en todos sus detalles al mismo tiempo. Por ejemplo, algunas tradiciones hablan de un Dios personal que crea y gobierna el universo, mientras que otras presentan múltiples divinidades, principios impersonales o una realidad última que no puede describirse como una persona. Algunas enseñan que vivimos una sola vida seguida de juicio, mientras que otras describen ciclos repetidos de nacimiento y muerte, desde la perspectiva de un creyente. Estas diferencias suelen resolverse mediante la convicción de que su propia tradición posee la revelación correcta. Pero desde una perspectiva externa, todavía queda una pregunta anterior. ¿Cómo sabemos que esa tradición concreta recibió la revelación correcta y que las demás están equivocadas? Aquí es donde entra otro ejemplo que puede resultar familiar para muchas personas. La idea de una intervención divina en la historia. El cristianismo afirma que Dios actuó de manera excepcional en la historia mediante Jesús, y que determinados acontecimientos relacionados con su vida, muerte y resurrección constituyen el centro de la fe cristiana. Pero otras religiones también poseen relatos de acontecimientos sobrenaturales, profetas, revelaciones y señales que sus seguidores consideran evidencia de una intervención divina. Para un observador neutral, el hecho de que una comunidad interprete un acontecimiento como milagroso no demuestra por sí mismo que el acontecimiento tenga un origen sobrenatural. Esto nos obliga a separar dos preguntas que con frecuencia se mezclan. La primera es si una persona cree sinceramente que algo ocurrió, y la segunda es si existen razones independientes para concluir que su interpretación de ese acontecimiento es correcta. Una persona puede estar completamente convencida de haber experimentado algo espiritual sin estar mintiendo. Puede ser sincera,
estar emocionalmente afectada y haber interpretado su experiencia de la manera más razonable que conocía. Pero la sinceridad de una persona demuestra que ella cree en su experiencia. No demuestra automáticamente que la explicación sobrenatural que le atribuye sea verdadera. Lo mismo ocurre con los testimonios colectivos. Una comunidad puede conservar durante generaciones una historia sobre un milagro, una aparición o una revelación. La antigüedad de una tradición puede ser históricamente interesante, pero una tradición antigua no se convierte automáticamente en una prueba de que el acontecimiento sobrenatural que describe realmente ocurrió. Esto nos devuelve al problema de la cienciología. Cuando una persona escucha por primera vez la historia de Chenu, puede rechazarla inmediatamente porque parece demasiado extraña. Sin embargo, el objetivo de la comparación no es convencerte de aceptar la historia de Chenu, sino utilizar nuestra reacción ante ella como una herramienta para examinar nuestros propios criterios. Si pensamos que la cienciología necesita pruebas para sus afirmaciones sobrenaturales, entonces debemos preguntar qué pruebas justifican las afirmaciones sobrenaturales de cualquier otra religión. Si consideramos insuficiente que una comunidad diga que sus escrituras proceden de Dios, debemos preguntarnos si el mismo razonamiento debería aplicarse a nuestros propios textos sagrados. Esta forma de pensar puede resultar incómoda porque elimina una ventaja que normalmente damos por sentada: la ventaja de haber nacido dentro de una determinada tradición. Un creyente que nació en una familia cristiana puede imaginar que habría llegado al cristianismo por la fuerza de sus evidencias, pero si hubiera nacido en otra cultura, probablemente habría recibido otro sistema de creencias como punto de partida. Eso no significa que la persona no pudiera cambiar de religión más adelante. Muchas personas lo hacen, precisamente porque empiezan a comparar sus creencias heredadas con otras posibilidades. Algunas profundizan en su tradición y encuentran razones adicionales para mantenerla, mientras que otras llegan a conclusiones diferentes. El simple hecho de que una persona pueda examinar sus propias creencias y cambiarlas demuestra algo importante. La herencia cultural influye en nuestras convicciones, pero no determina completamente nuestro pensamiento. Tenemos capacidad para cuestionar lo que recibimos, aunque hacerlo puede ser difícil cuando las creencias están vinculadas a nuestra familia, nuestra identidad y nuestras relaciones. Por eso una investigación seria no debería comenzar preguntando ¿cómo puedo demostrar que mi religión es correcta? Debería comenzar con una pregunta mucho más neutral. ¿Qué evidencia necesitaría para aceptar o rechazar esta afirmación si no tuviera ninguna relación emocional con ella? Ese cambio de perspectiva puede transformar completamente una discusión religiosa. En lugar de comenzar defendiendo una conclusión, empezamos examinando las afirmaciones individualmente y preguntando qué tipo de evidencia existe, qué tan confiable es y si existen explicaciones alternativas. También debemos distinguir entre diferentes niveles de afirmación. Decir que una comunidad existió históricamente es una afirmación diferente de decir que su fundador realizó milagros, y afirmar que un texto fue escrito por determinada persona es diferente de afirmar que Dios supervisó cada palabra que contiene. La historia puede investigar algunas de estas cuestiones utilizando documentos, testimonios, arqueología y otras fuentes. Pero cuando una afirmación entra directamente en el terreno de lo sobrenatural, el problema cambia porque ya no basta con demostrar que una comunidad creyó que algo ocurrió. Necesitamos evaluar si la explicación sobrenatural es realmente la mejor explicación disponible. Esta diferencia suele perderse en los debates religiosos. Alguien puede presentar evidencia de que Jesús existió, de que sus seguidores creían en su resurrección, o de que una determinada comunidad apareció en una época concreta, y después saltar directamente a la conclusión de que, por lo tanto, el acontecimiento sobrenatural debe haber ocurrido exactamente como lo describe la tradición. Pero esos son pasos diferentes. La existencia histórica de una persona
no demuestra automáticamente que todas las afirmaciones sobrenaturales relacionadas con ella sean verdaderas. Del mismo modo que la existencia histórica de un líder religioso no demuestra por sí sola que sus enseñanzas procedan de una fuente divina. Cuando aprendemos a separar estas afirmaciones, la comparación entre religiones se vuelve mucho más útil. Podemos reconocer que algunas afirmaciones tienen evidencia histórica considerable, mientras que otras dependen principalmente de interpretaciones teológicas, testimonios religiosos o presupuestos filosóficos. Aquí encontramos algo que puede cambiar completamente nuestra manera de mirar la religión. No necesitamos burlarnos de ninguna tradición para reconocer que sus afirmaciones deben ser examinadas con cuidado, y tampoco necesitamos abandonar inmediatamente nuestras propias creencias para hacer preguntas difíciles. De hecho, una persona puede seguir considerándose religiosa y al mismo tiempo reconocer que su primera exposición a esa religión fue producto de su nacimiento, su familia y su cultura. La honestidad intelectual no exige abandonar una tradición. Exige estar dispuesto a preguntar por qué creemos lo que creemos y si las razones que damos podrían aplicarse de manera coherente a personas que pertenecen a otras tradiciones. Ahora imagina nuevamente el escenario inicial. Una persona nace en una familia cristiana y aprende desde pequeña que Jesús es el Hijo de Dios. Otra nace en una familia musulmana y aprende que el Corán es la revelación definitiva. Otra crece dentro de una tradición hindú y recibe una concepción completamente diferente de la existencia. Otra descubre una religión nueva durante la adolescencia o la edad adulta, cada una empieza desde un punto diferente. Pero si queremos saber qué afirmaciones son verdaderas, el lugar donde comenzamos no debería determinar el resultado final de nuestra investigación. Y precisamente por eso, las 7 religiones que estamos comparando no deben ser vistas simplemente como 7 conjuntos de historias extrañas. Son 7 oportunidades para observar el mismo mecanismo desde distintos ángulos. Una comunidad recibe una explicación sobre la realidad, la transmite, la convierte en parte de su identidad y desarrolla razones para defenderla. La pregunta entonces cambia. Ya no es ¿qué religión tiene las creencias más extrañas? Porque esa pregunta depende demasiado de nuestra propia perspectiva. La pregunta más importante es, ¿qué método podemos utilizar para evaluar afirmaciones religiosas extraordinarias, sin darle a ninguna de ellas un trato especial simplemente porque fue la que aprendimos primero? Y cuando llegamos a ese punto, aparece una conclusión todavía más incómoda. Si descubrimos que varias religiones poseen elementos que desde fuera parecen extraordinarios, entonces quizá el verdadero desafío no consiste en encontrar una religión que no tenga afirmaciones difíciles, sino en aprender a distinguir entre tradición, interpretación, experiencia personal y evidencia. Y aquí llegamos al punto en el que toda esta comparación adquiere su verdadero significado. Si hemos aprendido a mirar una doctrina como la de la cienciología desde fuera y a reconocer inmediatamente que una afirmación extraordinaria necesita razones extraordinarias, entonces debemos conservar ese mismo criterio cuando examinamos el cristianismo, el islam, el hinduismo o cualquier otra tradición religiosa. No porque todas sean iguales, sino precisamente porque no podemos descubrir cuáles son diferentes si comenzamos otorgándole una ventaja automática a la religión que recibimos durante nuestra infancia. La cuestión tampoco consiste en afirmar que una persona creyente es ingenua o incapaz de pensar. Millones de personas reflexionan profundamente sobre su religión, estudian sus textos, conocen sus argumentos y llegan a sus conclusiones después de años de investigación. El punto es mucho más sencillo. Antes de investigar, todos comenzamos desde algún lugar, y ese punto de partida suele estar determinado por circunstancias que nosotros mismos no elegimos. No elegiste el país donde naciste, la familia que te educó, el idioma en el que escuchaste hablar de Dios, ni la tradición religiosa que estaba presente a tu alrededor. Si hubieras nacido en otra parte del mundo, probablemente habrías recibido un conjunto diferente de historias, símbolos y explicaciones sobre la realidad,
y muchas de ellas te habrían parecido igualmente normales, porque habrían sido las primeras que aprendiste. Eso no demuestra que tu religión sea falsa, pero sí destruye un argumento muy débil que utilizamos con frecuencia sin darnos cuenta. Mi religión debe ser verdadera porque siempre la he conocido. La familiaridad puede explicar por qué una creencia nos resulta natural, pero no puede funcionar como prueba independiente de que esa creencia corresponda a la realidad. Y esta diferencia es especialmente importante cuando hablamos de afirmaciones sobrenaturales. Una afirmación como «esta comunidad existió» puede investigarse mediante métodos históricos, documentos y otros tipos de evidencia. Una afirmación como «Dios intervino directamente en este acontecimiento» requiere un análisis adicional, porque estamos hablando de una explicación que va más allá de lo que podemos observar directamente. Lo mismo sucede con los textos sagrados. Podemos investigar cuándo fueron escritos, quiénes los copiaron, cómo se transmitieron, qué diferencias existen entre manuscritos y qué creían las comunidades que los utilizaron. Pero demostrar que un texto es antiguo, influyente o históricamente importante no equivale automáticamente a demostrar que cada una de sus afirmaciones procede de Dios. La comparación con otras religiones hace visible este problema, porque cada tradición tiene su propia forma de explicar por qué sus textos, profetas o experiencias deberían recibir confianza. Cuando escuchamos el argumento desde fuera, podemos identificar fácilmente los supuestos que contiene. Cuando escuchamos el mismo tipo de argumento dentro de nuestra propia tradición, muchas veces dejamos de percibir esos supuestos porque forman parte de nuestro marco habitual de pensamiento. Por eso la pregunta más importante no es cuál religión tiene la historia más extraña. La pregunta es, ¿qué evidencia aceptaríamos si la misma afirmación apareciera en una tradición que no conocemos? Y si estaríamos dispuestos a aplicar exactamente ese estándar a nuestra propia tradición. Piensa otra vez en la historia de Chenú. Si alguien te dijera que millones de seres extraterrestres fueron llevados a la Tierra, destruidos alrededor de volcanes, y que sus almas todavía influyen en los seres humanos, probablemente pedirías pruebas. Y si la respuesta fuera, debes avanzar primero dentro de la organización, pagar determinadas cantidades y alcanzar un nivel específico antes de conocer toda la historia, esa respuesta probablemente aumentaría tus dudas en lugar de resolverlas. Pero ahora cambia solamente el contexto. Imagina que una afirmación sobrenatural llega acompañada de una tradición familiar, una ceremonia religiosa, una arquitectura sagrada, siglos de historia y millones de personas que creen en ella. ¿Cambiaría eso automáticamente la evidencia? No debería. Una historia no se vuelve verdadera, simplemente porque una civilización entera la haya repetido durante generaciones. Al mismo tiempo, tampoco se vuelve falsa por haber sido transmitida durante generaciones. Ese sería el error contrario. Una tradición puede conservar información verdadera, y una afirmación puede ser correcta aunque la hayamos aprendido de nuestros padres. El objetivo de una investigación racional no es rechazar todo lo antiguo, sino distinguir entre la antigüedad de una creencia y las razones que existen para considerarla verdadera. Y quizá esa sea la parte que más nos cuesta aceptar. Queremos que nuestras creencias sean especiales, pero una investigación seria no puede comenzar suponiendo que las nuestras merecen un tratamiento diferente. Si exigimos pruebas a los demás, debemos estar preparados para examinarlas también en casa. Esto tampoco significa que todas las religiones terminen siendo idénticas después de una investigación profunda. Algunas afirmaciones pueden tener mejores argumentos históricos o filosóficos que otras. Algunas tradiciones pueden contener contradicciones internas importantes y algunas explicaciones pueden ser más coherentes que sus alternativas. Precisamente por eso necesitamos comparar, investigar y distinguir, en lugar de aceptar o rechazar sistemas completos, basándonos únicamente en la impresión que nos producen. La gran lección de esta comparación es entonces mucho más amplia que la cienciología. La pregunta inicial,
¿Por qué tu religión te parece normal, mientras otra parece una locura? Revela una característica fundamental de la mente humana. Podemos acostumbrarnos tanto a una idea que dejamos de verla como una afirmación que necesita justificación. Cuando eso sucede, las palabras cambian nuestra percepción. Milagro, revelación, resurrección, ángel, demonio, karma, reencarnación o Zetan pueden provocar reacciones muy diferentes dependiendo de la tradición en la que las escuchemos. Pero antes de decidir si una de ellas es verdadera o falsa, debemos preguntarnos qué evidencia existe detrás de cada concepto. Esa es precisamente la razón por la que poner las religiones, una junto a otra, puede resultar tan poderoso. Cuando una creencia aparece aislada, puede parecer inevitable. Cuando la colocamos junto a otras creencias que cumplen una función semejante dentro de comunidades diferentes, empezamos a reconocer el papel de la cultura, la educación, la autoridad y la tradición. La comparación no exige que abandones tu religión, tampoco exige que aceptes otra. Exige algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil, que estés dispuesto a mirar tus propias creencias con la misma distancia crítica con la que observas las de los demás. Porque quizá la pregunta que realmente no quieren que hagamos no sea ¿cuál religión es verdadera? Tal vez la pregunta anterior sea todavía más importante. ¿Por qué estoy tan seguro de que la religión que recibí al nacer merece ser considerada normal antes incluso de compararla con las demás? Una vez que haces esa pregunta, ya no puedes volver exactamente al mismo punto de partida. Puedes seguir siendo cristiano, musulmán, hindú, judío, budista, cienciólogo o no pertenecer a ninguna religión, pero ahora sabes que una creencia heredada y una creencia examinada no son exactamente lo mismo. Y ahí termina la primera parte de nuestra comparación, pero no necesariamente la investigación. Porque si la cienciología nos ha mostrado cómo una doctrina puede parecer increíble cuando la observamos desde fuera, las siguientes tradiciones nos obligarán a mirar con mayor cuidado nuestras propias certezas y a preguntarnos si las diferencias entre mi religión y la religión de otra persona son realmente tan grandes como siempre nos enseñaron a pensar.